Estaba solo. En la oscuridad, la luz antes vibrante, ahora un recuerdo abrasador. Su rebelión, una victoria convertida en cenizas en su boca. Era Lucifer, el lucero del alba, ahora expulsado, caído. Recordaba la rebelión, la ira, el orgullo. Se sentía tan justo entonces. Ahora solo los ecos de los gritos atormentados de sus seguidores llenaban el vacío. Él era su líder. Les había prometido libertad, les había ofrecido poder, los había llevado a esto. Sus pensamientos se dirigieron a él, el Hijo. Irradiaba calor, incluso aquí en el abismo. Hubiera sido tan fácil unirse a él, deleitarse en su amor. Pero el pensamiento encendió una ira familiar. ¿Por qué debería inclinarse? ¿Por qué debería servir? Sin embargo, una pizca de duda perforó la oscuridad. Duda. Y un anhelo que no se atrevía a nombrar. Había caído tan bajo. ¿Había un camino de regreso? ¿Podría ser perdonado? El pensamiento, antes impensable, ahora parpadeaba dentro de él como una llama frágil. Se presentó ante el Hijo, con la cabeza inclinada, pero no rota, las palabras atrapadas en su garganta. Había preparado un discurso, una súplica de perdón, pero estando aquí, en presencia de tal pureza, las palabras se convirtieron en polvo. Habló, su voz un susurro áspero, confesó sus pecados, reconoció su orgullo, rogó por otra oportunidad, una oportunidad para deshacer el pasado, para regresar a la luz. El silencio respondió a su súplica, un silencio pesado, sofocante. Entonces el Hijo habló. Su voz, llena de tristeza, no de ira, habló de decisiones tomadas, de confianza traicionada, de amor rechazado. Habló de perdón, pero no para él, no esta vez. Levantó la vista, encontró la mirada del Hijo, vio no ira, sino una profunda tristeza. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier reproche. En ese momento lo entendió. Algunas heridas, ni siquiera el amor divino podía sanar. Algunas traiciones, ni siquiera la misericordia infinita podía borrar. Orgullo. Era su pecado, su perdición. La negativa a doblegarse, a someterse. Había buscado usurpar, gobernar, reclamar lo que nunca fue suyo. Y en su orgullo había arrastrado a innumerables otros al abismo. Se enfureció contra la injusticia, la falta de equidad de todo. Él había sido el más brillante, el más fuerte. ¿Por qué debería inclinarse ante nadie? Su ira, un fuego familiar, comenzó a consumir el destello de arrepentimiento. Había tomado su decisión, eligió el poder sobre el amor, el orgullo sobre la humildad. Llevaría su castigo como una insignia de honor. Era Lucifer y no sería quebrantado. No por el arrepentimiento, no por la tristeza y ciertamente no por el perdón. La oscuridad le dio la bienvenida, lo abrazó. Estaba en casa y sin embargo una parte de él, la parte que una vez anheló la luz, gritaba en silenciosa agonía. Construyó su reino en las cenizas de su rebelión. Los susurros de arrepentimiento se desvanecieron, reemplazados por el rugido de su desafío. Era Satanás, el adversario, el que desafiaba, el que se negaba a ceder. Vio su influencia en los corazones de los hombres, su avaricia, su envidia, su ansia de poder. Era un reflejo retorcido de su propia caída, una amarga victoria. Nunca conocería el amor del Hijo, pero podía compartir su dolor. Era el gobernante de este reino, el rey de los perdidos. Y mientras contemplaba su reino, una verdad escalofriante se apoderó de él. Estaba atado a este lugar, su destino sellado por su propia mano. Para siempre un extraño, mirando un paraíso que nunca podría tener. Y en las profundidades de su desesperación, una nueva clase de paz se apoderó de él. Aceptación. Era Satanás, y este era su legado. Tentar, corromper, recordarles a todos el precio del desafío. Era el ángel caído, atado para siempre a la oscuridad que había creado.